Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Psicología Consciencial. Soy María José Cervera, psicóloga transpersonal, psicoterapeuta espiritual, y hoy os voy a hablar de la diferencia que existe entre el miedo como emoción humana y la fobia. Nosotros, como seres humanos, tenemos 6 tipos de emociones. Yo diría que tenemos más, pero bueno, son 6 emociones básicas que son las que nos unen a todos los seres humanos por especie, y el miedo concretamente es una de ellas. Tener miedo no es algo negativo, sino algo que en un momento determinado nos puede incluso salvar la vida. Es decir, si intuimos que hay una situación peligrosa, sentimos miedo y eso nos va a hacer o va a desencadenar en nosotros una reacción, y eso puede hacer que huyamos, nos quedemos paralizados o ataquemos. Son las 3 reacciones que puede tener el miedo. Otra cosa distinta es una fobia. Una fobia es un miedo extremo e inconsciente, irracional. No tiene una base real por la que se desencadene ese miedo. Pongo un ejemplo. Si tenemos miedo, si vemos una serpiente, que es un animal que potencialmente nos puede agredir, nos puede matar, o sea, digamos que está nuestra supervivencia en juego, es lógico tener miedo. Además es un animal que no conocemos, porque es un animal exótico, que no vive cerca de nosotros, y nos puede desencadenar esa reacción de miedo. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, de salir a la calle, es un miedo irracional. En principio, y siempre en principio, no hay una justificación biológica o psicobiológica para ese miedo. Esa es la diferencia entre el miedo y la fobia. ¿Qué tienen de particular las fobias? En principio nada, pero el problema es cuando esa fobia está bloqueando algún aspecto de tu vida, cuando te está afectando de manera que tú no puedes hacer una vida adaptada y funcional. Algunas de las fobias más conocidas, pues por ejemplo la agorafobia, que es el miedo a salir a espacios abiertos, la claustrofobia, que es todo lo contrario, es miedo a quedarte encerrado en un espacio pequeño, o por ejemplo la fobia a los perros. Hay mucha gente que tiene fobia a los perros, o fobia a los aviones, ¿no? A volar. Esos son algunos de los ejemplos en los que en principio no hay una razón real por la que tener ese miedo. Sin embargo, cuando indagamos un poco es cuando sí que nos damos cuenta de que, aun siendo algo irracional, tiene una base real. Generalmente una base real de aprendizaje previo. Es decir, en el momento en el que se produjo ese miedo extremo, se crearon una serie de pensamientos y creencias asociados a ese miedo que se trasladaron al estímulo en sí. Por ejemplo, en el caso de la fobia a los perros, hubo una situación en el pasado, quizá en la infancia o quizá la persona es consciente de cuándo cogió ese miedo a los perros, que asoció ese miedo, ese potencial peligro, y lo trasladó a todos los perros. Es decir, este perro me ha agredido, me ha mordido, los perros son malos, los perros son peligrosos, tengo miedo a los perros. A veces pasa que no somos capaces de encontrar desde la consciencia el origen del problema de esa fobia. Entonces, cuando nos encontramos en una situación así, tenemos que trabajar en el inconsciente con todas las herramientas que tenemos, de las que ya he hablado tantas veces, herramientas psicológicas y herramientas espirituales o energéticas. A lo mejor esa fobia la traemos de otra vida, es muy probable, puede ser, hay que sanarla en esta, pero cuando no encontramos el origen, cuando nos trasladamos a la infancia y allí no está la razón de esa fobia, tenemos que irnos más atrás, tenemos que irnos a vidas anteriores o a ver en nuestros registros acásicos qué información hay ahí en la que se ha producido ese miedo extremo que, como decía antes,
está bloqueando o está de alguna manera entorpeciendo tener una vida sana y adaptada. Pues hasta aquí la diferencia entre la fobia y el miedo, o las fobias y el miedo. Como siempre, espero haberos aclarado un poquito más estos conceptos. Me podéis encontrar en mi página web, en mi canal de Telegram y en este canal de YouTube. Darle a me gusta si os gusta el vídeo, hacerme comentarios y suscribiros a mi canal pues, si os parece bien, para poder seguir con más vídeos. Os doy muchas gracias por verme y, como siempre, nos vemos muy pronto.